La pregunta que siempre me hago es ¿por qué va a ser distinto? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que nosotros, al menos aquí en nuestro país, no sé en otros países, pero sí en esta cultura, ya que a veces, digo, no me gusta hablar mucho de países, sino más bien de territorios, ¿no? Este territorio que habitamos tiene una determinada cultura, y la cultura es no darle bola a ninguna reglamentación. Pero a ninguna, ¿eh? Y si, por ejemplo, para hacer un trámite buscamos un amigo que nos dé una palanca, tenés un conocido, siempre estamos buscando subterfugios para no cumplir con las reglamentaciones. Pero resulta ser que si después alguno de esos políticos, docentes o lo que fuere, lo pescamos en estas situaciones, nos mesamos las barbas, nos arrancamos pelos y decimos ¿cómo puede ser posible? Pero resulta ser que nosotros no le damos bola a ningún reglamento. Y eso hasta nos parece una cierta viveza criolla, anda a saber. Entonces digo, Laura Lobo se está rompiendo el alma desde hace mucho tiempo, hablando de la cuestión de no solamente del tránsito en la calle, sino de los comportamientos humanos. Y yo me pregunto, ¿vamos a aprender solamente esto y seremos buenos en esto mientras en el resto somos unos desacatados totales? Entonces digo, a ver, ¿por qué va a ser distinto, Laura Lobo? ¿Estás por ahí? Hola, Quique, ¿cómo estás? Bien, bien. Como que me remontaste a tantos años de tratar de responder esa Sí. pregunta y bueno, Mm, creo que surgen otros interrogantes, pero que tal vez nos aproximan un poco más a esto que queremos analizar. sí. En relación, digamos, a las normas, ahí habría todo como un gran apartado para pensar cuál es nuestra relación con las normas y ahí la verdad que a mí me ha iluminado mucho Carlos Nino, que es un jurista Sí. argentino muy interesante para leer, que escribió un libro que se llama Argentina, un país al margen de la ley. Entonces ahí ya te imaginarás Sí, sí. todo lo que él desarrolla en el libro y da cuenta de este proceso y de esta historia en la cual yo pienso por ejemplo en Rosario, desde ya la época de la colonia teníamos acá el contrabando, un puerto paralelo que tenía toda una ilegalidad Ajá. construida en paralelo con tarifas, Sí, sí, personal, sí. burocracia, y para nosotros culturalmente eso estaba bien o era natural y así nos Pero vinculamos no con las solo, normas. no solo eso, Laura, sino que muchas familias de las que llamamos de bien, con apellidos ilustres en Rosario, provienen de contrabandistas, pero muchas, no una. Entonces digo, si encima de que tenemos ese antecedente, estamos todo el tiempo admirados, ¿no? de esa supuesta clase acomodada y no analizamos un poco por qué es una clase acomodada, entonces a partir de allí ya no podemos analizar mucho nuestra historia. Claro, nos falta como profundizar cómo llegamos hasta acá, Sí. que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con ese lugar donde rigen otras reglas, como vos Mm, estás planteando, rige la regla de lo material. sí, ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene más recursos materiales? sí, sí. Y no una legalidad política o de orden, de autoridad, Ujú, declarativa, ¿no? mm, Si tenés más dinero gobernás o tenés más posibilidades de claro. gobernar nuestro pueblo. Sí, sí. Y eso es porque en realidad lo que ordena la calle y las reglas de la calle están vinculadas con un juego que jugamos en la calle, que estuvimos trabajando mucho con un antropólogo que se llama Pablo Wright, que él trae otro antropólogo que se llama Clifford Geertz. Clifford Geertz descubre que en las culturas Mm, se dan juegos profundos, que sí. esto que parece a simple vista un accionar, él lo ve Mm, en una isla de Bali, en la riña de gallos, y sí. él dice que los hombres que van con su gallo a jugar, este gallo representa una extensión de su pene. Ah, Y claro. lo redacta así porque en Sí. realidad lo que están poniendo en juego es su virilidad, la masculinidad, el Sí. poder y el estatus. Ujú. Entonces, este juego profundo es el que jugamos en la calle. O Claro, sea, cuánto extendemos eso de es. nosotros en los Ujú. vehículos, en lo que hacemos con los vehículos, y esas son las verdaderas reglas.
en el estatus, en el dinero, qué demostramos de esto que somos en el espacio público. Eso Claro, es lo que perdón, realmente está ordenando hoy y el espacio público. esto también obliga de alguna manera, aunque puede ser que no, pero obliga de alguna manera a las mujeres a emular ciertos comportamientos viriles mientras está manejando un auto. No todas las mujeres son suavecitas manejando un auto. También deben de alguna manera protegerse en medio de esta jungla de tipitos con su pene manejando por las calles. Tal cual, porque en realidad para estar en la calle hay que jugar el juego de la calle, Eso es. que es lo que justamente tenemos que empezar a comprender dónde aprendemos ese juego, cómo se aprende ese juego de la calle. Sí. Y se aprende jugándolo. Entonces, obviamente, que se empieza a dar una mixtura de formas para poder sobrevivir en ese juego donde vamos entendiendo las reglas, los que jugamos ese juego. Y después pasa que cuando viene alguien de afuera también está desubicado en el espacio y tal vez está respetando las normas. Eso es. Pablo Wright, a quien había mencionado, usa un dispositivo de investigación que es el auto pedagógico. ¿Qué pasa en una sociedad donde un auto respeta todas las normas? Mira. Y es muy interesante porque en realidad se entona totalmente cuando frena y deja pasar a un peatón y empiezan los bocinazos. Y bueno, él va estudiando todas las reacciones que tienen las personas en relación a alguien que realmente se rige por las normas oficiales y no por las del juego de la calle. Claro. Y está aprendiendo eso ahí. Y la verdad que no hay una contracara de aprender otro juego, porque no hay prácticas. Digamos, uno aprende en la experiencia, desde los nuevos paradigmas pedagógicos que entienden cómo se forma realmente un ciudadano crítico y con aprendizaje significativo. Se aprende desde el hacer. Y la escuela no ofrece nada de eso, todo lo contrario. Reproduce mucho la educación tradicional. Sí. La educación vial tradicional exhorta las normas de tránsito, las señales de tránsito y cómo debe conducir un vehículo. Ahora, en definitiva, cómo circula un ciudadano. En definitiva, Laura, yo no sé si vos en tu tarea podés hacer una abstracción y dedicarte pura y exclusivamente a lo que significa la educación vial. Acá hay un problema que es una falta de educación general, es decir, yo no sé si puedo educar a un ciudadano para que solamente en la calle se comporte respetando las normas y el resto del día sea un quilombo. Digamos, esto no debe ser así, no es separable una educación de la otra. Entonces, me da la sensación de que hay una raíz educativa que está errada, equivocada, no sé si históricamente, pero que es la que hace que seamos como somos también. Y sí, es la escuela tradicional, esta escuela que forma sujetos pasivos, de una autoridad que está representada por el docente, por los directivos, donde son los cuerpos totalmente adoctrinados y disciplinados por la organización del espacio, sentados en los bancos uno atrás del otro. La construcción de los conocimientos es generalmente impositiva y después cuando el espacio público en nuestras sociedades, donde no hay ese orden, ni una autoridad tan presente, ni un espacio tan diseñado, esos cuerpos no saben mucho qué hacer, ¿no? Si no está el otro controlándome, lo puedo hacer. O sea, creo que si hiciéramos hoy una encuesta ¿por qué respetás determinadas cosas? La mayoría diría para que un inspector no me haga la multa. Claro. No diría yo pongo a mi hijo en la sillita para que no salga volando y no se muera. No, para que no me hagan la multa, porque está esa relación heterónoma con la autoridad. Si no está la autoridad y que me limita, yo no construyo los límites. ¿Qué es la escuela tradicional, básicamente? Ese disciplinamiento y adoctrinamiento lo genera la escuela cada día de nuestras vidas. Claro, pero, a ver, yo soy un ciudadano común, voy a hacer una autorreferencia. Y resulta ser que con Leda, con la compañera, aprendí algunas cosas, pero ya de grandote huevón, digamos, esto de si hay una doble línea amarilla en la ruta, no podés pasar a nadie. Y si va un carro lechero adelante tuyo, tenés que aguantarlo hasta que cese la doble línea amarilla, aparezca la línea
punteada, y entonces a partir de ahí te asomás y mirás a ver si podés pasar. Pero esto yo lo aprendí hace poco, ¿no? Este respeto, por ejemplo, por la línea amarilla. Otra cosa que me empezó diciendo hace ya tiempo la compañera es, primero el peatón. Vos estás manejando una máquina que podés matar a alguien o matarte vos. Pero primero el peatón. A partir de allí, bueno, yo freno y dejo pasar al peatón. Digamos, son nada más que 2 gestos o 3 gestos que pude aprender. Entonces quiere decir que se puede aprender. Que por ahí no queremos o nos resistimos al cambio, a desaprender alguna cuestión y aprender una cuestión nueva, y me parece que por ahí hay que buscarlo más que por una revolución en la educación en general. Sí, en realidad creo que hay, ¿qué pasa? En materia de educación vial puntualmente, no hay, el Estado no ha asumido mucho esa responsabilidad. Ajá, Entonces lo que enseña el juego de la calle es jugar el juego de la calle, claro. que era lo que decían. Obviamente que en otras culturas y en otras sociedades hay una instancia donde aprendemos a usar el espacio público, las marcas que tiene, lo que significa cada uno y para qué lo hacemos. Mm, En nuestro país particularmente, cuando se incorpora el automóvil en 1920, 1930, que fueron los primeros años, fue el Automóvil Club quien hizo esa incorporación, ajá, quien diseñó las vías. De hecho, el Automóvil Club era responsable de la organización vial. El primer organismo vial que sí, tuvo nuestro país casi mm, era liderado por el Automóvil Club, por una sí, organización civil, que mm, fue muy significativo en su momento y que ellos fueron los primeros formadores de estos conductores a través de enseñarles las señales, mandaban unas cartillas por correo sí, para que las personas aprendieran a usar ese sistema vial que era netamente comercial, el comercializar vehículos. mm, Que de hecho en muchas de esas publicaciones se puede ver esto de no me va a pasar, porque cuando empiezan los primeros accidentes se retrotrae muchísimo digamos, la compra de los vehículos, porque la ah, gente lo ve como algo riesgoso, claro, y hay muchas publicaciones del Automóvil Club que tienden a minimizar eso, a que eso ajá. no pasaba, que eso no era posible. Sí, no hay que parar, Después, no hay que realmente parar el negocio automotriz, digamos, no hay que pararlo. totalmente. Ahí ya Claro, tenemos claro. esta relación que Mm, tiene que ver con la oferta y la demanda y el sí, mercado operando en las construcciones culturales. claro. Recién en los 70 y en época de dictadura aparece la primera figura de la educación vial que está vinculada, como decía, con las normas de tránsito, porque es una época de la educación de nuestro país, Sí, de la educación personalizada se mm, llamaba, y se sí. hablaba mucho de esto, ¿no? De formar al ciudadano correcto, a la persona, que podríamos, con cualquier discurso de Videla, entender a qué Mm, apuntaba eso, ¿no? sí, Al sí, sí, individualismo, a sí. incorporar la cultura neoliberal, y a su vez, bueno, decir esto es ser bueno, ¿no? Pero no duró mucho tiempo, no Mm, fue algo que realmente logró instalarse en las escuelas, mm, pero algunos tienen recuerdo de ese proceso. Después en la ley federal se establece un contenido transversal, la educación vial como un contenido transversal, sí. y ahí se pierde casi por completo la posibilidad de reflexionar sobre el uso del espacio público, Ajá. porque la transversalidad, al no enseñarse un nuevo dispositivo de trabajo, de Mm, cómo eso que es transversal y que yo coincido, mm, hemos estado en muchas discusiones a nivel nacional de si tenía que ser una materia o un contenido transversal la educación vial. mm, En realidad es muy interesante que cada una de las áreas de la educación vengan a enriquecer esta mirada, porque vos tenés, claro. por ejemplo, un área como ciencias naturales que te puede aportar Mm, cómo cuidar el cuerpo, cómo sí. funcionan los dispositivos de seguridad en Mm, relación al cuerpo, mm, o las ciencias sociales desde las instituciones que ordenan el tránsito, el espacio público, la historia, trabajar sobre esa historia que fue configurando el espacio, y así todo, porque desde matemáticas podés trabajar, ordenar la información, hacer estadísticas, todo lo que realmente hace a comprender esta institución que es el espacio público. Pero bueno, hay que generar estos dispositivos que mm, yo como especialista en educación creo que el camino es diseñar dispositivos que permitan experimentar a los ciudadanos otras formas de usar el espacio. Y el principal que le invitaría a hacer a las escuelas es ordenar el ingreso y egreso escolar.
porque ya ahí tenés todo representado y tenés todas las posibilidades también de ordenarlo junto con la comunidad. ¿Y cuál es tu esperanza de éxito arrancando con este laburo? Todas. La esperanza es toda. No, yo creo que, a ver, entiendo que todos viviríamos mucho más tranquilos y realmente ganaríamos desde todos lados Sí. si podemos incorporar nuevas prácticas, si caminamos a la escuela, si un niño camina a la escuela, era lo que hablábamos el otro día, Ah, esto tan estéril que es el auto, se nutriría ya de encontrarse. La propuesta del claro. caminar a la escuela tiene que ver con eso, ¿no? Con poder hacer trayectos donde vos vas a buscar a tu compañero Sí, y caminas con él. O sea, fíjate qué nos claro, enseñaría como claro. ciudadanos, Sí, ¿no? sí, Que sí. tenemos que caminar juntos Mm, y qué vas viendo y cómo vas cuidándote mutuamente. Hay un registro y una empatía del otro, así como también caminar es bueno para la salud, como no contaminás porque no estás usando un vehículo motorizado. mm. Realmente y las posibilidades son infinitas y creo que si se empieza a trabajar Sí, con las claro. comunidades, los Mm, padres y mm. todos podríamos entender la importancia que tienen. Pero ninguno de los padres más o menos asustadizos y responsables quiere que sus hijos caminen por la inseguridad existente también en el caminar en una calle. Es distinto, yo vivo en San Marcos Sierras, 4.000 habitantes, veo pasar a los pibes solos que se van juntando y van caminando, cantando y no sé qué, porque acá no existe ese tema, pero en las grandes ciudades sí existe ese miedo, por eso los padres meten a los pibes en los cubículos con 4 ruedas y los depositan en la escuela no sin cierto temor. Entonces digo, no es solamente una falta de educación vial o como vos quieras llamarle, ¿no? O de predisposición, O de una falta de predisposición. predisposición. Claro, son muchos elementos los que están funcionando como para que sigamos siendo lo que somos. Sí, tal cual. En algunas experiencias se piensa, digamos, en cómo abordar esto desde corredores seguros, Sí, porque como dice el pedagogo italiano Francesco Tonucci, que trabajó mucho sobre esto, sobre educar para el espacio público, él dice, cuanto más nos retrotraemos de ese espacio público, más inseguro se vuelve. correcto. Y si podemos Sí, pensar esa caminata colectiva y cuidándonos y sí, generar corredores seguros con sí, adultos controlando, incluso con autoridades o sí. con funcionarios que cumplan esa función de control, Mm, también va a ser mucho más claro. nutrido, porque no solo el que va a la escuela va a estar seguro, acá el espacio público tiene que ser seguro, desde ya. Es un primer derecho perdido. Qué Y perdido. nosotros Muy lo bien. negociamos y lo perdimos hace rato, Sí. el derecho al espacio público. Ujú. Por eso lo que sugerís es la ocupación de ese espacio. Sí, la ocupación y el diseño de la utilización, la reutilización de ese espacio, ordenándolo para que nos pueda garantizar esa seguridad al Claro, transitar. claro, claro. Gracias, Laura. Te mando beso grandote y pronto nos volvemos a comunicar. Dale, te mando un abrazo y ya caminaremos juntos. Bueno, qué bonita. La escuchaste a Laura Lobo. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Dónde la vas a escuchar? En el desconcierto.